Buenos días, Señor les bendiga. Yo hago unas caras nuevas, estas jóvenes que nos acompañan. Sean bienvenidos, bendiciones. La sabiduría de Dios. Yo quiero hablarles hoy de la sabiduría de Dios. Sabiduría que el hombre busca constantemente, ¿verdad? Esta sabiduría. Porque tener sabiduría es bendición, es también no cometer errores, es profundizar. El hombre es consciente que no puede llegar a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es uno de los atributos de Dios, más conocido como que lo sabe todo, ¿no? La preeminencia y sabiduría es conocer todo. Solo la sabiduría de Dios hizo posible crear el universo, porque solo Dios puede crear algo de donde no hay nada, y Dios lo hizo. Dios creó un universo perfecto. Quiero leerles unos versículos de Proverbios que nos hablan de sabiduría. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8, desde el versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía en mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabio, y no lo despreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. De qué manera tan benéfica, tan preciosa, ¿verdad?, nos habla de la sabiduría. La sabiduría es Dios, la sabiduría estaba con Dios. Y el Señor pudo crear algo donde no había, algo tan perfecto como el universo, que tiene un diseño perfecto. Los que estudian el universo, todos los científicos, de los físicos, de los matemáticos, de todos aquellos que estudian el universo, se asombran de algo tan perfecto. Algo que además es infinito, no se ha podido ver su final, pero algo que a la vez está gobernado por unas leyes tan perfectas que cualquier cambio que hubiera en la temperatura, la gravedad, cualquiera de esos fenómenos, lo desbarataría en todo, lo rompería en todo. Pero es tan preciso que incluso hizo su creación de una manera tan perfecta que la Tierra tiene las condiciones precisas para que el hombre pueda crecer. Su creación perfecta, el hombre preferida, la que ama más, le hizo también un entorno, la Tierra, para que pudiera vivir. Y también tiene todas las condiciones necesarias. Son muestra de la sabiduría de Dios, de esta sabiduría infinita de Dios. En el hombre, evidentemente, la sabiduría podemos definirla como el más alto grado de conocimiento, porque conocimiento no es sabiduría. Usted puede tener mucho conocimiento de cualquier tema, pero esto no es sabiduría. La sabiduría, por decirlo de alguna manera, es este conocimiento de cualquier tema, insisto, pero llevado a la experiencia, a la vida. La sabiduría se desarrolla cuando lo que sabemos, lo que conocemos, lo queremos ofrecer a los demás, para el bien de los demás. No hay ningún sabio que no busque ese conocimiento que no sea para ofrecer a los demás, para ser luz a los demás. La sabiduría es luz. Y los hombres sabios y mujeres sabios realmente son aquellos que aquello que han conocido lo han llevado a su práctica.
O sea, un sabio no es un teórico. Un sabio puede ser teórico, pero un teórico práctico, que sabe, también trasladado la palabra de Dios. Podemos ser muy conocedores de la palabra de Dios, ¿verdad? Y es bueno, y les animo a que lo hagan. Pero luego, esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida diaria. Si no, ¿de qué sirve, verdad? Tenemos que conocer, por supuesto, pero que este conocer tiene que ser con una intención de ser útil, de servir, de ayudar y de adorar, evidentemente, del que emana todo conocimiento. Es la sabiduría en el hombre y la mujer, es ese conocimiento vivido y experimentado y compartido para el bien de los demás. Y en lo espiritual sabemos que el hombre y la mujer alcanzan su máxima altura de sabiduría cuando viven bajo el temor de Dios. Temor que no es miedo, porque a veces la palabra temor, al que no ha conocido a Dios todavía, le da una imagen equivocada. No, es un temor reverente, un temor que da gozo, un temor que nos llena de felicidad. Ese pasaje de Lucas, que es conmovedor, ¿no? Aquí hay varias madres, ¿verdad? ¿Han reñido a su hijo alguna vez porque se ha escondido, o se ha perdido, o se ha ido donde no debía? Seguro que sí, ¿verdad? Que le han reñido. ¿Y dónde estabas? Si fuese una mamá mallorquina dirías, tú me traías cartografía. Porque los padres se asustan cuando su hijo desaparece de la visión, ¿no? Y Jesucristo, en este caso, era un niño más. Sus padres eran humanos, de carne y hueso. Sí que es cierto que María fue una mujer escogida, especial, pero él era un niño más, con dos naturalezas, además. La naturaleza humana y la naturaleza divina. En él se daban, solamente en él se han dado estas dos naturalezas, la humana y la divina. Como hijo de Dios. Él se hizo carne, pero él era el Hijo de Dios hecho carne, para habitar entre nosotros. El hombre busca la sabiduría, pero muchas veces la busca en el lugar equivocado. Yo les decía que sabiduría no es conocimiento, y conocimiento no es sabiduría, ni inteligencia. Puede haber muchas personas muy inteligentes, pero no ser nada sabias. En Génesis capítulo 3, justamente Ricardo hace unas semanas predicó de estos versículos, muy conocido el pasaje, ¿verdad? Cuando la serpiente engaña a Adán y Eva, que les ofrece que coman del fruto prohibido, y ellos dicen que no, porque Dios les ha dicho que no comieran. Claro, ellos vivían bajo la sabiduría, porque vivían bajo la obediencia, bajo la inocencia, pero no la inocencia en el sentido negativo, peyorativo, de que fueran tontos, no conocían el mal. En ese sentido la palabra nos dice que Adán y Eva vivían en la inocencia, porque no conocían el mal, estaban sujetos a lo que Dios les decía, a la sabiduría. Y aquellos que hemos recibido a Cristo y llevamos tiempo con Él, poco tiempo, no importa, nos damos cuenta de cuando estamos bajo esta voluntad del Señor, las cosas van bien. Aunque las materiales, aunque otras cosas no pueden ir bien, en cuanto a nuestro espíritu, en cuanto a nuestra paz, cuando estamos bajo la sabiduría de Dios, las cosas van bien. Si no, pueden estropearse, y muchas veces se estropean. Le dice en el capítulo 3 de Génesis, entonces dijo a la mujer, no moriréis. Cuando la mujer dice, no, es que si tomamos de ese fruto, moriremos. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente, en cierta manera, no les engañaba. Les decía que si comían de ese fruto, sus ojos se abrirían. Y es verdad. Lo que hizo la serpiente les estafó, pero les cambió la inocencia, vivir bajo la voluntad de Dios en sabiduría, por el conocimiento del pecado. Entonces el pecado vino a su vida y entonces empezaron a distinguir lo que era bueno y lo que era malo, para lo que nos ha servido, ¿verdad? El precio que ha costado la sangre de Cristo.
para que pudiera corregir ese error del hombre. Pero el enemigo, en cierta manera, le dijo esas verdades que son peores que una mentira, media verdad y media mentira. ¿Sí? Si coméis, se os abrirán los ojos. Y es cierto, se os abrirán los ojos. Los que somos adultos no desearíamos muchas veces que los ojos no estuviesen tan abiertos. No desearíamos muchas veces no saber tanto como sabemos, vivir un poco bajo esa inocencia o desconocimiento del mal, de la voluntad de Dios, de la sabiduría de Dios. Cuántas cosas nos ahorraríamos, ¿verdad? Pero las cosas son como son. Podemos cambiarlas solo si nos acercamos a Cristo y recuperamos la sabiduría de vivir bajo su voluntad, lo que Él desea. El hombre desde entonces, desde este momento, empezó a buscar la sabiduría. Y no ha dejado de buscarla, y la sigue buscando. En el fondo, la sociedad, en todos sus intentos y en todos los experimentos que hay, es buscar la sabiduría. Lo que la busca en direcciones equivocadas, en lugares equivocados, en cosas que no le dan sabiduría, al contrario, lo apartan cada vez más de la sabiduría. ¿Y qué necesitamos para alcanzarla? Porque evidentemente el que busca la sabiduría quizá no sabe dónde buscarla. Cualquier persona que se haya acercado a Cristo, que le lleva al Padre, sabe dónde buscar la sabiduría. Yo les quiero señalar 5 puntos, 5 maneras de buscar la sabiduría. Y seguro que muchos de nosotros lo hacemos en una medida o en otra. Una es buscarla. Porque nadie nace con sabiduría, por lo tanto tenemos que buscarla. Este es el primer punto, buscar la sabiduría. Meditar en la palabra. Me refiero no solo leer la palabra, que sí, evidentemente, sino meditar en la palabra, masticar la palabra, llevarla a nuestra vida. Obedecer los principios bíblicos. Hay discusiones muchas veces en las doctrinas, en la iglesia, porque la iglesia son líos que a veces no llevan a nada y no sirven para nada. Pero los principios bíblicos son los principios bíblicos. Están ahí para que los vivamos con sabiduría, aplicándolos a nuestra vida. Escuchar y responder. Muchas veces queremos que Dios nos hable, ¿verdad? De una manera audible. Quisiéramos recibir un WhatsApp, un audio en el WhatsApp que nos dijera exactamente lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Lo que tenemos que hacer a veces no tiene que buscarlo. Lo que no tenemos que hacer lo sabemos de sobra. Eso no hace falta recibir ninguna información adicional porque ya tenemos la palabra que aplicada con sentido común, con sabiduría, nos dice claramente lo que no tenemos que hacer y también lo que tenemos que hacer, esa es la verdad. A veces los principios bíblicos, el tercer punto. El cuarto, escuchar, responder. Porque si escuchamos de una manera audible, a través de la palabra, a través de un consejo, pero no respondemos, de nada sirve, ¿verdad? Pero quizá lo más importante y el que puede servirnos y nos sirve es imitar la vida de Cristo. Si imitásemos la vida de Cristo, no habría ningún problema, sería muy sencilla la vida y nos podríamos sujetar a la voluntad del Padre. Buscando a Dios y su revelación. Todos deseamos que el Señor nos hable, ¿verdad? Tú lo quieres que el Señor te hable. No lo deseas. Cuando quizá te encuentras en una encrucijada para la derecha o para la izquierda. ¿Me paro o sigo? Porque a veces también el problema es este. ¿Sigo o me paro? Buscamos que el Señor nos hable claramente. Quisiéramos que Él nos marcara el camino. En muchos sentidos quisiéramos ser como niños pequeños, que tienen sus padres, y si son niños más o menos obedientes, se sujetan y siguen la indicación de los padres, ¿no? Y luego cuando son bebés van creciendo, luego a la medida que van creciendo ya dejan de hacerlo, o tienen tendencia a hacerlo, a no hacerlo, porque es la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Pero necesitamos tener muy claro ese principio, buscar a Dios y su revelación. En ese pasaje que hemos leído de Marcos, que es un pasaje de Lucas, precioso, en el que vemos cómo, de alguna manera clara, la sabiduría en esa naturaleza humana y divina de Jesucristo va creciendo, se va desarrollando. Si nos dice algo este pasaje, es un
claramente cómo esta sabiduría, tanto la humana como hombre que era también, y la divina, van creciendo en el Hijo de Dios. Nos dice, y el niño crecía, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Como nos muestra que la sabiduría es un proceso que va junto al crecimiento del ser humano, de la persona, del hombre, de la mujer, va sobre él. Y en el caso de que sea una persona que busca a Dios, que vivamos bajo el temor de Dios, la gracia va sobre nosotros. Eso es algo que sabemos y que experimentamos. Cuando vivimos bajo la voluntad del Señor, la gracia va con nosotros. Nos ayuda a enfrentar y a superar todo aquello que vivimos. La naturaleza también solamente se da en Jesucristo, como vemos, y conociendo el Evangelio y la vida de Jesucristo, cómo esta naturaleza divina no interfería en la humana en cuanto a que él comía, bebía, sufría, era tentado, pero también a la vez, en el pasaje lo vemos, la sabiduría, la divina, como Dios que era, va creciendo en él. ¿Y de qué manera van paralelas las dos? La humana y la divina se dan y se muestran en estos versículos y en muchos otros que conocemos. Pero él, a pesar de todo, seguía el proceso normal como hombre. Si pedimos la sabiduría de Dios y nos la da, de pronto no nos saldrán alas, ni creceremos 2 metros, ni tendremos los poderes como los supermanes y estas cosas. No, probablemente sigamos siendo hombres y mujeres normales. Seguramente, ¿no? Porque cuanto más sabiduría tendremos, más humildes seremos también. Porque nadie realmente sabio dejará de ser humilde. Al contrario, nadie realmente sabio dejará de compadecerse de los demás. Nadie realmente sabio dejará de poder, aquello que ha recibido él, no poder transmitirlo a los demás. Eso es lo que distingue al sabio. Incluso a los sabios del mundo son personas, no confundir con la inteligencia, porque uno puede pensar que sabiduría es inteligencia. No, nada que ver. Uno puede ser muy inteligente, pero no nada sabio. De hecho, la historia, si la ven ustedes, hay tantos casos de personas que eran genios, que eran súper inteligentes, pero humanamente como personas eran un desastre. No, la sabiduría sigue otro camino. La sabiduría, además, está al alcance de cualquiera, de usted, de un servidor, cualquiera puede ser sabio de la sabiduría que envía Dios a aquellos que le siguen y que le adoran y que le alaban. Jesucristo siguió un proceso normal en su vida. Siguió siendo Dios, sujetándose a sus padres. Claro, uno puede pensar, a los 12 años ya tenía suficiente sabiduría para poder ya caminar por él solo. No, él siguió junto a sus padres, siguiendo aquello que el Padre, junto a él también, habían preparado para lo que vendría después. Había un proceso. Y la sabiduría siempre es el resultado del proceso, del conocimiento de Dios, del conocer la voluntad de Dios y vivir bajo esa voluntad. Y ese conocimiento nos lleva a la sabiduría. Iban todos los... El versículo 41 empieza así. Iban sus padres todos los años. No sé si les ha pasado, a mí sí, muchas veces, ¿no? Incluso hay libros fantasiosos sobre la vida de Jesucristo entre casi unos meses, cuando los magos fueron a rendirle adoración y le entregaron los regalos, y Simón lo cogió en sus brazos agradecido a Dios porque tuvo ese privilegio. Hasta ahora no sabemos nada de Jesucristo. Y uno puede pensar, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió en este lapso de tiempo? Pues bueno, esos versículos nos dicen. A veces no leemos entre líneas. Cuando iba leyendo el capítulo, iba meditando en él, muchas veces me he hecho esta pregunta. ¿Se lo han hecho ustedes? ¿Qué pasó entre...? ¿No? Si son curiosos, tienen que haberse hecho. Yo lo he hecho muchas veces. Iban sus padres todos los años. Nos da una explicación clara y concisa. Iban los padres todos los años. Desde que nació Jesucristo, sus padres todos los años le llevaban a Jerusalén, al templo,
a presentar la ofrenda y las obligaciones que tenían los judíos en su religión. Conocemos cosas, pero quizá quisiéramos saber todos los detalles, pero los importantes están. Él acompañaba todos los años a sus padres a Jerusalén, porque él se movía en obediencia a sus padres terrenales, pero también se movía de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su fe y de acuerdo también que era Dios. Él tuvo siempre presente, aun siendo niño, que era Dios. Y poco a poco se le fue revelando a lo que había venido. Lucas es lo que nos quiere mostrar, que este niño es a la vez el Hijo de Dios y el Hijo de Dios hecho hombre, que estuvo dispuesto a pagar ese pecado, ese error que había habido de los padres para desobedecer a Dios y huir de esa sabiduría. Buscarla. Yo creo que todos tenemos que buscar la sabiduría. No es solamente para algunos, para los más estudiosos, no, la sabiduría no es exactamente estudiar y conocer. Sí, evidentemente, también, pero no, la sabiduría es vivir en nuestra vida aquello que sabemos, la voluntad de Padre y de Hijo. Eso es la sabiduría, el vivirlo para conocer, para crecer y para ser luz a los demás, para ser un instrumento que pueda ayudar a aquel que lo necesita. ¿Has recibido alguna palabra de sabiduría en algún momento de tu vida? Todos, seguro que si llevamos ya años en el Evangelio, hemos tenido momentos en los que necesitábamos que nos dieran un consejo, y si hemos acudido al hermano, que normalmente lo hacemos así, no vamos al que sabe poco, ¿verdad? Si ustedes tienen una necesidad, ¿a quién irán? Aquel en el que confían, aquel que les ha mostrado que tiene sabiduría. No vamos al que vemos que tiene menos que yo, porque ¿de qué me servirá? Vamos al que tiene sabiduría, al que vemos que sus palabras, su actitud, su manera de vivir nos puede dar una salida, un consejo, y nos puede servir para resolver la cuestión, el problema que tenemos. Meditar en la palabra. Debemos meditar en la palabra. En la palabra hay muchas respuestas, correcto, están todas las respuestas. Dios te puede hablar de otras maneras, cierto que lo es, pero en la palabra hay respuestas para todo aquello que necesitamos saber. Meditar en la palabra. Todos quisiéramos saber las cosas que van a suceder. Eso solamente lo sabe Dios. Eso también es una muestra de la sabiduría de Dios, que lo conoce todo. No solamente es omnisciente, uno de sus atributos, como les decía, sino que es omnipresente, sabe todo, lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. El hombre también quisiera, pero no está en el hombre esa capacidad. El hombre sí que sabe lo que sucederá en su vida, en mi vida, si yo la vivo buscando esa sabiduría, buscando conocer más de Dios. Y solamente hay una manera de conocer más de Dios, que es meditar en la palabra, leer la palabra y vivirla en nuestra vida. La palabra nos da el suficiente conocimiento, porque sabemos que la obediencia, el temor de Dios, nos hará crecer, nos dará a conocer más. Quizá nos tendremos que mover muchas veces por fe, ¿verdad? No veremos claro una situación, no entenderemos muy bien por qué, pero si nos sujetamos, meditando en la palabra, luego lo veremos. Quizá cuando haya pasado la situación, si hemos tomado la decisión correcta, eso se muestra en nuestra vida, y en el gozo y en la paz. No es fácil tomar decisiones, y anhelamos conocer todas las respuestas, pero todas las respuestas no las sabremos, solamente las sabe Dios. Lo que sí nosotros podemos hacer es meditar en la palabra para ver qué es lo que Dios quiere en cada momento. Solo adquiriendo sabiduría, si en fe, meditamos y leemos y obedecemos la voluntad de la palabra de Dios. Tienen que darse estas tres circunstancias: fe y meditar y obedecer. Si no van unidas las tres, no producen ni producirán sabiduría en nuestra vida.
El versículo 43 nos dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? Imagínense hoy si pasara esto, la que se armaría, que tu hijo va a una excursión y de pronto ha desaparecido, ¿verdad? Sería una preocupación y una angustia terrible. También tenemos que pensar que el ser humano no es que haya evolucionado en un sentido, hablo de la época de Jesucristo. Lo que pasa es que los niños en aquella época también, hay que intentar meterse en aquel momento, no es que fueran más maduros y más listos que ahora. Lo que pasa es que el niño, desde niño, se le llevaba a obedecer, se le llevaba a que las cosas tenían consecuencias, se educaba de otra manera. El niño crecía más responsable. Al niño ya a esta edad se le hacía trabajar y muchas veces trabajaba, pero el niño no lo interpretaba como un castigo, como una reprimienda, ¿no? Era parte de la naturaleza y de la necesidad que todos tienen que aportar en una familia. El niño no, genéticamente, el hombre y la mujer eran igual que ahora. Puede parecer, no, es que en aquel tiempo maduraban antes. No, no maduraban antes, maduraban igual que ahora. La diferencia es que se les educaba de otra manera. El niño tenía responsabilidades, sabía las consecuencias. El niño crecía. La sabiduría también, decía esto como ejemplo, la sabiduría también es un proceso de aceptar responsabilidades, compromisos y obligaciones. No seremos más sabios si no entendemos que nuestra vida tiene que responder a estos condicionamientos. Y Jesucristo pensaba esto porque imagínense la situación, ustedes, las que son madres de aquí, que de pronto vienen de una excursión de Lluc, por ejemplo, más o menos está a mitad de camino quizá. Vienen de Lluc y de pronto en Inca, la embajada, tal y cual, de pronto, ¿y dónde está el niño? ¿Y dónde está el niño? Imagínense, qué angustia, ¿no? Y más en Lluc, que van miles de personas cuando hay la fiesta esta. Y ellos de pronto se dan cuenta que Jesucristo no está entre ellos. Imagínense como padres, la angustia de ver dónde estaría y qué le había pasado. Hoy nos extrañan estas situaciones, pero deberíamos ponerlo en el contexto, que las relaciones, de que de alguna manera el ser humano, el hombre y la mujer, maduraba antes, pero maduraba antes en cuanto a sabiduría, no en cuanto a genéticamente, como hombre o como mujer. Supongo que la maduración más o menos debía ser la misma, pero sí que había una maduración de sabiduría antes. Y ahora creemos que los niños son más niños durante más tiempo. Bueno, de hecho hay muchos adultos que siguen siendo niños, ¿no? En muchos aspectos, en fin, sin entrar en detalles. Pero de alguna manera la sabiduría es crecimiento, la sabiduría es equilibrio, la sabiduría es aplicar lo que aprendemos, lo que conocemos a nuestra vida, para el beneficio de nosotros también. De alguna manera vemos cómo Dios Padre estaba preparando a su Hijo. De alguna manera Dios Padre nunca dejó a Jesucristo. Aún en esa doble naturaleza, aún en esta sujeción a la obediencia de sus padres terrenales, el Padre siempre estuvo con Jesucristo. Son uno, ¿verdad? Lo sabemos. Y de alguna manera estaba guiando todo ese proceso de Jesucristo y su crecimiento. Meditar en la palabra, ese es algo muy importante. No se trata de memorizarla, si se puede mejor, por aquellos que tengan capacidad de memorizar, un servidor no la tiene, pero meditar en ella, leerla y ver qué me dice claramente esa palabra y qué me dice a mí, además, claramente esa palabra, y en este momento en el que yo necesito una respuesta. La hay en la palabra, sabemos que hay la respuesta, pero hay que meditar en ella, hay que buscarla, hay que leerla, hay que vivirla. El conocimiento nos abrirá la mente y si nos implicamos nos guiará a la sabiduría. Obedecer, el tercer punto que les decía, los principios bíblicos. La palabra también nos enseña que la sabiduría es un proceso de crecimiento y de equilibrio. Todo hijo de Dios que ha aceptado a Cristo, todo hombre o toda mujer que ha recibido al Señor,
tiene que seguir siendo un hombre y una mujer. Me explico. Tiene una serie de estamentos sociales en los que vive, de los que es parte. Aunque seamos cristianos, a veces alguien cuando acepta a Cristo, no sé su experiencia, si es ya de muy mayor, entonces sufre como un shock, no sé si me explico. De pronto corta con todo. No, ahora soy cristiano, ahora ya no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo ir aquí, no puedo ir allá. Y es cierto, porque son cosas que no te convienen, no debemos hacerlas. Pero no nos hemos convertido en otra persona, seguimos siendo aquel que éramos. Eso sí, ha habido un cambio importante. Ahora tenemos ese temor de Dios, queremos vivir según lo que Dios quiere y la palabra nos muestra, pero seguimos siendo el mismo hombre o la misma mujer en nuestra naturaleza. Es importante que la sabiduría también es el resultado del equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Es importante que aprendamos a leer bien la palabra y a obedecer los principios bíblicos, que son claros y muy precisos, ¿verdad? Aún así, como cualquier padre, al darse cuenta de su ausencia, empezaron a buscar. Y pensando que estaban entre la compañía, saben ustedes que era costumbre cuando los judíos se desplazaban, iban normalmente en grupos para protegerse contra los ladrones y los asaltantes, y más cuando se iba a Jerusalén a celebrar la Pascua o a ofrendar o a ofrecer a algún recién nacido, se iban en grupos numerosos, ¿no? Y así iban más tranquilos y más seguros. Nos dice que a la noche se dieron cuenta de que el niño Jesús faltaba. Probablemente, normalmente cuando se andaba en grupos grandes, numerosos, se andaban unos 18 kilómetros en un día. Salían al amanecer, temprano, y hasta que anochecía, que entonces se resguardaban en alguna zona para pasar la noche. Y es lo que nos cuentan esos versículos, que se dieron cuenta a la noche, a punto ya de sentarse por familia, me imagino, ¿y dónde está Jesús? ¿Y dónde está Jesús? Se dieron cuenta que no estaba. Quiero decir que había pasado un día. Hay que suponer que lo que hicieron fue descansar, que pudieran, y a la mañana siguiente salieron otra vez para Jerusalén. ¿Por qué digo esto? No exactamente lo explica, pero nos da fecha, nos dice que al tercer día estaban en el templo y encontraron a Jesús. Por lo tanto, un día para caminar, darse cuenta de que el niño no estaba, a la mañana siguiente salieron otra vez para Jerusalén, otro día, y al tercer día encontraron al niño Jesús en el templo. Quiero decir que la palabra nos da muchas veces respuestas, lo que tenemos que analizarlas y meditarlas y ver lo que nos dice, porque nos puede servir a nuestra vida. Cuando se dieron cuenta de su ausencia, empezaron a preocuparse como padres, porque tenían una gran responsabilidad, como cualquier padre hoy. Tenían la responsabilidad de cuidar de su hijo, de criar bien a su hijo en el temor de Dios. Ellos evidentemente enseñaban a Jesucristo en el conocimiento del Antiguo Testamento. Ellos eran padres que le cuidaban, que se preocupaban por él, que querían que siguiera creciendo en sabiduría. María siempre tuvo en su corazón el Espíritu hablaba mucho con María en el sentido de que ella sentía que aquel niño era algo especial. Ella siempre, en su corazón, ella meditaba, ¿no? Porque sabía que era algo especial, que había sido concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, y que aquel niño que iba creciendo con normalidad, en apariencia, tenía algo especial. De alguna manera ella sentía de que Dios se iba revelando más cada vez, la naturaleza divina de Dios se iba revelando más en el niño. Tenemos que obedecer los principios bíblicos para que se vaya en nosotros, vaya creciendo esa sabiduría, ese conocimiento de Dios, de lo que quiere en nuestra vida, para poder no solamente adorarle y bendecirle, sino poder ser luz para otros, ser instrumentos para poder llevar la palabra a aquellos que no la conocen y que la necesitan. Muchas veces los creyentes nos conformamos y bueno, yo como ya soy salvo, los demás, bueno, no lo pensamos, ¿no? Pero de alguna manera nuestra actitud es esta. Bueno, yo hago lo correcto, procuro no cometer errores, si cometo alguno, le pido perdón al Señor.
Insisto, no creo que ningún creyente digamos esto, pero de alguna manera a veces tenemos esta actitud. No nos preocupa tanto el otro y debería preocuparnos todo aquel que sabemos que no ha aceptado a Cristo y que lo que le puede pasar, ¿no? Y en la medida de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades, de los dones que podamos tener, transmitir el Evangelio a aquel que lo necesita, mostrarle sabiduría si necesita, que se le guíe y se le muestre el camino. Tenemos que equilibrar nuestra vida. Como cualquier padre inquieto, fueron buscando a su hijo, preocupados y angustiados, porque para ellos la familia era importante y la formación también de ese hijo que tenían, los que tenían la responsabilidad. Les decía también que escuchemos a Dios. Dios responde, siempre, y responde en la oración. Tenemos que orar al Señor. Y el Señor, hace muchos años que un maestro me enseñó, que me decía, Juan, no, yo le decía, me quejaba, Dios no me responde. ¿Se han quejado ustedes que Dios no me responde? Yo me he quejado. Pero este maestro me enseñó, me dice, no, Dios siempre responde. Yo creí que era un juego de palabras, pero con el tiempo he podido comprobar que es cierto. El Señor siempre responde sí a lo que le pidas, te dirá sí, puede que te diga no, no siempre te diga que sí, puede que te diga no, y puede que te diga, y eso es lo que no podemos soportar, espera. Pero el Señor, a la oración, siempre nos responde. Nos dice sí, nos dice no, o nos dice espera. Si nos dice sí, ¡wow! Fantástico. ¿Ve? Ya sabía yo. Si nos dice no, habré escuchado bien. Vale, pues solo voy a pedir. Somos capaces de pedírselo 1000 veces y 1000 veces. Pero está claro que es que no. Pero el no nos cuesta aceptarlo. Pero hay algo que nos cuesta más todavía aceptar. Hablo por mí. El esperar. Si no es ni sí ni no, pero claramente es un espera, eso lo llevamos muy mal. ¿Cómo llevas tú el esperar? Pacientemente te lleva a que tu fe se enfríe. ¿Cómo llevamos el esperar? ¿Cómo llevamos el no? El sí, yo creo que todos lo llevamos estupendamente bien. Tenemos que escuchar, y escuchar en medio de la oración, orando, no esperando lo que le pedimos, que puede ser bueno lo que le pidamos, ¿no? Sino esperar aquello que Dios nos responde. Eso también es una muestra de sabiduría, en la medida que estamos dispuestos a aceptar las respuestas, sea la que sea, aunque no nos guste. Pero nos cuesta mucho, ¿verdad? Tenemos que escuchar. Y se puede hacer de las 3 maneras. Por eso cuando le pidan algo a Dios, cuando le pidan algo a nuestro Señor Jesucristo, escucha, pero escucha de verdad. Y cuando estés seguro, si lo estás, de que te ha contestado de alguna de esas 3 maneras, entonces acéptala. Acéptala y vive en esta respuesta. Pero que sea para bendición, no para enfadarte con el Señor. Porque de todas maneras no arreglamos nada y de todas maneras nos tenemos que desenfadar, ¿no? De alguna manera, si nos enfadamos con el Señor, yo sé que ustedes no se enfadan nunca con el Señor, pero si alguna vez me enfado con el Señor, de todas maneras tendré que desenfadarme y volver otra vez a sus pies, como decía la alabanza esta mañana, a sus pies, ¿verdad? Es aquí donde somos muy altos, cuando nos arrodillamos y nos tendemos delante del Señor, a los pies del Señor. La oración, de todas maneras, no sustituye a la acción. La oración tiene que ir acompañada de obediencia, de vivir y de entender lo que Dios nos dice. En Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando necesitamos que Dios nos revele, el camino más sencillo es pedirle a Dios, dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría para entender lo que debo entender. Y lo que no reciba, lo que Dios no me dé a entender, es porque no me hace falta o no necesito. No es que Dios
no haya escuchado o que Dios no sepa lo que yo necesito. No, Dios me mostrará lo que yo necesito. Aquello que no necesito, el Señor no me lo mostrará. ¿Para qué? Si no me va a servir para nada, o al contrario, puede perjudicarme. Un día de viaje, otro de regreso, como les decía, y el tercero encuentran a Jesús y vemos ese versículo, me encanta, supongo que a ustedes también. Y aconteció que 3 días después, imagínense la sorpresa, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. ¿Se imaginan a un niño de 12 años en medio de sabios, pero muy sabios, en el conocimiento de la Torá, del Antiguo Testamento? ¿Se imaginan un niño de 12 años disertando y hablando con los maestros, con los fariseos? El asombro que debían tener cuando un niño a esa edad recién empezaba, ya se le consideraba adulto, y entonces ya se le empezaba a formar a los pies, en un sentido a veces literal, de un maestro, de un rabí. El niño ya empezaba a recibir una formación religiosa profunda y seria, sistemática, a veces durante años, de todo aquello que el Señor había mostrado. Y a ese niño que estaba, o debía empezar ese proceso, ese niño estaba disertando, estaba mostrando su sabiduría a aquellos que estaban en el lugar. Y aquellos sabios, aquellos rabinos, aquellos sacerdotes quizá también escuchaban, pero no eran conscientes que quien les hablaba era el Hijo de Dios. Claro está que estaban asombrados, porque la sabiduría siempre sorprende al que la escucha, siempre asombra, porque la sabiduría, como les decía y sabemos, y más si es aquello que nos muestra Dios, va por encima del conocimiento, de la inteligencia. La sabiduría es una respuesta precisa a algo preciso. Y eso es lo que busca el hombre y la mujer hoy, más que nunca. La sociedad busca sabios, aun sin saberlo. Busca gente que la guíe, busca gente que le muestre el camino, porque andan confundidos. Andamos confundidos, porque son tantas las influencias de todo tipo que recibimos al cabo del día por los distintos medios digitales, por la televisión, por todo el cúmulo de información que recibimos que nos llena la mente, y muchas veces no distinguimos la voz de Dios y la palabra lo que nos dice, porque son tantas cosas que nos despistan. Debemos ser capaces de vivir la sabiduría primeramente aplicándola a nuestra vida. No tendría sentido que seamos sabios y solamente seamos sabios para los demás. Está bien, de hecho, el que es sabio realmente es aquel que muestra interés y preocupación por los demás, en el ámbito que sea, no solamente espiritual, pero sí, la sabiduría tenemos que empezar por aplicarla a nuestra vida, para poder ser canales y dar testimonio de lo que Dios nos ha mostrado. Para crecer en sabiduría tenemos que orar y escuchar y obedecer. Es un proceso que no tiene otros caminos. Les decía, y esto a modo de conclusión también, que de los 5 puntos que les he señalado, hay algunos más. Imitar la vida de Cristo es quizá el mejor camino. Buscando cómo ha vivido Cristo, cómo vivió Cristo desde este pasaje, el que nos muestra que estaba sujeto a sus padres y cumplía según los preceptos de su religión y se sujetaba a sus padres y hacía lo que debía hacer. Pero aún así, estando sujeto, nunca dejó, lo vemos, de también hacer lo que el Padre Divino le decía. Había llegado el momento ya de mostrar su sabiduría a los doctores de la ley para que vieran que él ya se había acercado. Ese fue quizá el primer intento. Yo digo, no lo dice la palabra, que para mí el ministerio de Jesucristo empezó aquí. De alguna manera, Jesucristo empezó a mostrar su sabiduría cuando, disertando en el templo con los maestros de la ley, él empezó a asombrarles. Porque de alguna manera quería, insisto, no lo dice la palabra, pero podemos ver que él muestra quién es ya. A los 12 años, Jesucristo, el niño Jesús, mostró ya que era el Hijo de Dios, con su sabiduría, porque a
esa edad un niño empezaba su proceso de conocimiento, pero no tenía ya la sabiduría que podría tener en el conocimiento de la palabra al cabo de 8 o 10 años, o toda la vida que duraba el aprendizaje del conocimiento de la palabra. Y a los 12 años Jesucristo ya disertaba con aquellos del templo. Cuando le vieron, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Quiere decir que le preguntaban, al ver su conocimiento y al ver su capacidad, le preguntaban. Imagínense la cantidad de preguntas. Seguro que había 30, 40 o 50, era lo que solía haber, entre sabios, rabinos, maestros, y le preguntaban, y él les respondía, y les dejaba asombrados. No por presumir, porque en humildad, el que tiene alguna sabiduría la tiene que mostrar en humildad. Y Jesucristo evidentemente lo mostraba en humildad, pero mostraba su sabiduría. La sabiduría no hay que esconderla. La sabiduría no es para atesorarla para nosotros. La sabiduría es para compartirla. La sabiduría es para dar respuestas a aquel que lo necesita. Cuando le vieron, sigue diciendo, se sorprendieron los padres, se refiere, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué no lo has hecho así? Aquí no podemos percibir el tono, pero el tono no debería ser enfadado, imagínense. 3 días sin ver a su hijo, sin saber lo que le había pasado. Hijo, ¿por qué has hecho así? ¿Por qué no te has preocupado tanto? ¿Por qué te viene esa pregunta? ¿Por qué te fuiste sin decirme nada? ¿Por qué Dios te dijo que no te vayas con nadie? Imagínense los reproches de María que tenía en los pensamientos, por lo menos. He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. No hay por menos, ¿verdad? Cualquiera se pone en su lugar. Buscaban a su hijo con desespero, ¿no? Y le encontraron. Y quizá esa fue también el impacto que sufrieron. Vieron a su hijo en medio del templo enseñando a los que tienen que enseñar. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? De alguna manera, él ya se significa como lo que es, el Hijo de Dios, en los negocios de mi Padre. Está claro que se refiere a Dios, al Dios Padre. Y está claro que los que le escucharon no debieron entender. Quizá alguno percibió ya lo que estaba diciendo Jesucristo. Quizá María, en su interior, que tenía siempre esa sensación de que ese niño era especial. Claro, era especial, ella lo sabía desde su concepción, pero aún así veía en él algo especial, algo que iba creciendo, como toda madre, ¿verdad? Las madres conocen muy bien a sus hijos, aún sin hablar, solamente viéndolos saben lo que sus hijos necesitan, son, entienden. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. No percibieron todavía, ni muchos percibieron, no había llegado el momento. El niño Jesús tenía que seguir creciendo. La sabiduría, anhelamos todos sabiduría. Una sabiduría para que nos acerque más al Señor, para conocer más la voluntad de Dios, para vivir una vida más equilibrada en todos los sentidos, sabiendo que la sabiduría no condena, sabiendo que la sabiduría nos lleva a la paz, sabiendo que no hay verdadera sabiduría si no hay amor, porque Jesucristo, aún con sabiduría y contestando así a sus padres, ¿no sabéis que yo tengo que ocuparme para lo que he venido? No entendieron. Aún así, dicho esto, él volvió con sus padres. Él seguía sujeto a sus padres porque tenía que estar por unos años también. La sabiduría transforma, la sabiduría cambia las cosas, la sabiduría nos lleva a ser mejores, porque nos lleva a vivir en humildad aquello que vamos aprendiendo, que vamos recibiendo del Señor. Y el Señor anhela que seamos sabios en el sentido espiritual del término, pero una sabiduría profunda, una sabiduría que edifique, que construye, que nos lleva a estar bien con los demás, empezar por nosotros mismos y con aquellos que tenemos alrededor. La sabiduría es gradual, es la respuesta a vivir lo que creemos, la experiencia de la fe, en medio de las circunstancias en las que estamos, por supuesto. La sabiduría no está reñida con la inteligencia. La sabiduría tiene que adaptarse a la situación
principios divinos. Tiene que llevar a su vida y a la vida de los demás aquello que el Señor demuestra cada día. La humildad siempre acompaña a la sabiduría. Y además, la sabiduría nos lleva, te llevará, me llevará, a discernir los tiempos. Es muy importante saber el momento. La sabiduría también tiene esto. ¿Cuándo es el momento? ¿Ha llegado el momento? Yo quiero invitarles a que se levanten y vamos a acabar ese tiempo con una oración, si les parece. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos la respuesta, Señor. Ayúdanos a centrarnos en tu palabra, a meditar en ella, a obedecerla, a leerla, Señor, a vivirla para aplicarla en nuestra vida, Señor, y hacerlo también para los demás. Ayúdanos, Señor, a crecer en sabiduría de manera equilibrada, conociendo lo que tú quieres, Señor, conociendo las cosas, conociendo también los tiempos, el momento, Señor. Danos esta sabiduría, Señor, que anhelamos, que necesitamos, que el mundo hoy necesita, Señor. El mundo necesita desesperadamente la sabiduría que tú envías, Dios mío, porque el mundo anda confundido, el mundo anda engañado, equivocado, Señor, buscando en donde no hay, Señor. Solo en tu sabiduría puede encontrar las respuestas. Y aquellos que, por gracia, por misericordia, hemos recibido por fe, Señor, tu presencia en nuestra vida, sabemos que tú nos puedes dar sabiduría, Señor, y la necesitamos, en humildad, Señor. Una sabiduría que edifique, Señor, que construya, una sabiduría que pueda hacer mejores aquellos que escuchan tu palabra, Señor. Te alabamos, Señor, te damos gracias en esta mañana, nos rendimos delante de ti, Señor, y venimos a tus pies. Amén.